Voy a pedirle al pastor Ovidio que empiece con una oración, por favor, en esta mañana. Amén, pastor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias porque seguimos siendo entrenados, preparados y capacitados para hacer la evangelización mundial. Gracias porque cada día nos permites conocer más acerca de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque cada día entendemos más que Jesús es el Cristo, que Jesucristo es el mensaje núcleo de los 66 libros de la Biblia. Gracias, porque Cristo es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, el único que murió en la cruz para limpiar y perdonar nuestros pecados y resucitó y se levantó de entre los muertos al tercer día. Gracias, Señor, por todos los evangelistas que se levantan, por todos los misioneros que se levantan, por todos los discípulos que se levantan en el campo. Gracias, Padre, por que nos sigues preparando y entrenando para hacer la evangelización mundial, la gran comisión. En el nombre de Jesús, oramos para que tengamos la llenura del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y salir a predicar y ser testigos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Amén. Eh, Ayer estábamos hablando acerca de el capítulo 3. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 25 al 30, por favor. Juan, Adelante, Pastor Jorge. el pastor, del Juan capítulo 3, Sí, ayer quedamos en Juan, capítulo 3, ¿no? Adelante. leímos el 7, capítulo 7. Hasta el 7. Sí, Ok, perdón. Perdón que estoy un poquito como medio dormido. Lo que pasa es que ayer llegamos, sí, ya, gracias. Ayer llegamos aquí bien tarde de la noche y estuve preparando temas hasta las 2:30 de la mañana. Entonces, leí- por eso estoy un poquito como aturdido, pero vamos hacia adelante. Ok, el capítulo 7, sí. Vamos a leer Juan capítulo 7, el versículo 1 al 9. Adelante, mi hermano. amén. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Muy bien. Entonces, quiero preguntar a las personas, alguien que me diga qué representaba la fiesta de los tabernáculos, por favor. A ver, una persona que pueda prender su micrófono y me pueda decir, sin leer en los apuntes, qué representaba la fiesta del tabernáculo. Amén, pastor. Adelante. Representa la obra de Dios que había hecho derramando la sangre y ellos estaban recordando cuando fueron sacados de Egipto, pasado por las aguas para llevarlos a la tierra prometida. Ok, muy bien, muy bien.
A ver, alguien que se le haya quedado bien, ¿qué representaba el primero y el segundo día? El primero y el último. Descanso, Pastor André, buenos Descanso. días. Descanso. Descanso. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Qué representaban los días de sacrificios de animales que se hacían en medio de esos 2 días de descanso? El agradecimiento por lo que el Señor había hecho cuando lo sacó de la tierra de Egipto. El agradecimiento. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar hacia el capítulo 8. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Todos saquen sus Biblias, por favor, y van a leer todos juntos con sus micrófonos apagados. Solamente el pastor Jorge va a estar hablando estos versículos. Adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar, para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Muy bien. El capítulo 8 está en conjunto con el capítulo 7, dentro de todo lo que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, mientras el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, estaba en Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos, algunos escribas y fariseos le llevaron a esta mujer. Era una mujer culpable de adulterio y ellos le preguntaron si debía ser apedreada. Y él, con su respuesta, confundió a los acusadores y mostró hacia esta mujer una misericordia muy grande. Entonces, llevan a esta mujer ante Jesús, que había cometido adulterio. Ojo, aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a meditar en las veces en las que cada uno de nosotros nos hayamos encontrado con personas que hayan tenido asociación con alguien cuya apariencia o comportamiento no estuvieran en armonía con las normas del Señor. En la iglesia vamos a encontrar personas que sus comportamientos, sus formas no están en armonía con la vida del Señor o con las normas del Señor. En el trabajo también, inclusive entre nosotros podemos encontrar formas o comportamientos que no pudieran ir en armonía. Haga este ejercicio. ¿En qué persona usted piensa en su congregación, en su familia, entre sus amigos, que no está en armonía con las normas del Señor o con la misma dirección con Cristo? Haga esa meditación en este momento. ¿Se acuerda de alguna persona que de pronto haya juzgado o de pronto haya tenido en poco porque usted no lo ve conforme a lo que usted ha aprendido en la Biblia? ¿Ha usted de pronto actuado de la manera que actuaban estas personas,
con la única diferencia que de pronto usted no tenía piedras en sus manos o no tiene piedras en sus manos, pero de pronto sus pensamientos son las piedras, de pronto su expresión hacia estas personas son las piedras. ¿Es usted ese tipo de persona que en algún momento le ha sucedido eso? O quizás en esta semana inconscientemente actuó de esa manera también, como estas personas acusando a alguien, hablando mal de alguien, pensando mal de alguien, o inclusive ha usted participado de conversaciones o chismes o lo que llamamos chismes santos que empiezan a hablar aparentemente espiritualmente de otra persona dentro de la iglesia que no tiene en su corazón grabado, ni enraizado, ni naturalizado lo que el Señor Jesucristo enseña? ¿Ha usted de pronto cuestionado a alguna persona que va al templo y que de pronto no vive la palabra como usted quisiera? Yo quiero que usted medite en todas estas cosas porque la clase de hoy nos va a enseñar a vestirnos de la imagen de Cristo. Y creo que las clases que hemos venido teniendo desde el capítulo 1 del libro de Juan nos ha ayudado a quitar cosas que realmente no van en la misma dirección con Cristo. Nos ha enseñado el poder de la deidad, cómo Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, cómo Dios, siendo tan grande y tan poderoso, se redujo simplemente a un servidor, a amar a las personas, a cuidar a las personas, a dar lo que las personas necesitaban. No perdía el tiempo juzgando, no perdía el tiempo tratando de hacer sentir la gente mal o menos, no se creía más que otros tampoco, ni siquiera buscaba lo suyo propio, solo buscaba lo de los demás. Cumpliendo 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la piedad. Jesús, cuando vino a la tierra, cuando Dios tomó esa forma de hombre, de ser humano aquí en la tierra, vino fue para servir, para dejarnos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, ¿qué desafíos podríamos afrontar cuando estamos con otras personas cuyas apariencias y comportamientos no están en armonía con el Señor? ¿Qué desafío usted cree que pueda tener en su pensamiento? Démonos cuenta nada más a Pedro en Hechos capítulo 10. Ustedes ven la historia de cómo Jesús se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro veía solo animales inmundos, ¿cierto? Y Pedro allí en esa visión le decía al Señor: Señor, pero es que yo nunca he comido nada inmundo, jamás nada inmundo ha entrado en mi boca. Y Jesús le decía una vez más: Pedro, levántate, mata y come. Pareciera que se estuviera repitiendo la misma historia que cuando lo negó 3 veces, ¿cierto? El Señor tenía que repetirle una vez y repetirle otra vez: levántate, mata y come, hasta que aprendió y levantándose comió de lo que él nunca había comido. ¿Qué era esto? Reunirse con los gentiles. Así como la mujer samaritana no se reunía con judíos, ni judíos se reunían con samaritanos, Jesús ya había arrancado todo eso. No había acepción de personas en el Señor Jesucristo. No había nada que lo limitara a poder hablar con las personas y darles la solución y restaurar sus vidas enteras. Así Pedro aprendió, pero todavía tenía que arrancar cosas. Cuando Pedro se encuentra con Cornelio, entonces, y Cornelio lo presenta ante sus familiares y sus conocidos, allí en esa reunión en su casa, donde había hecho una convocatoria y había servido como facilitador para iniciar ese aposento alto allí en la casa de Cornelio. ¿Cuál fue el primer mensaje que dijo Pedro en ese momento? El primer mensaje no fue un mensaje de felicitación. Qué alegría que estén aquí con todos nosotros. Qué alegría que hayan venido a escuchar el mensaje.
Jesucristo los ama. Por eso están aquí reunidos. No, ese no fue el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro fue: ustedes bien saben que nosotros, los judíos, tenemos como cosa inmunda reunirnos con gentiles. Entonces, Pedro tenía que cambiar aún su forma de expresarse con las personas. Y a veces tenemos formas de expresarnos contra las personas que no van en la misma dirección con Cristo. Forma de pensar de las personas que no van en la misma dirección con Cristo. Forma de analizar inclusive la vida de una persona como si fuéramos fariseos. Así que ustedes deben contestar esta pregunta en su corazón. ¿Han sido tentados semana tras semana a juzgar a esas personas injustamente o a tratarlas mal? Hágase estas preguntas. Hágaselas para usted mismo. Pregúntese, ¿qué debemos hacer en situaciones en las que estemos con otras personas cuya apariencia o comportamiento no están de acuerdo con las normas de Jesús? ¿Debemos juzgarlos, criticarlos, hablar mal de ellos? ¿Qué debo hacer si encuentro dentro de la iglesia a una persona que tampoco está viviendo conforme a las normas de Jesús? ¿Debo criticarlo? ¿Debo juzgarlo? ¿Debo hacerlo sentir como que no es del rebaño? ¿Será que debemos poner como un límite de tiempo para ver si cambia o no cambia? Y si no cambia, entonces le empiezo a hacer el feo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted como que no está poniendo cuidado a la palabra de Dios porque usted no cambia. ¿Así debemos tratar a estas personas? Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 1 al 2, para ver qué estaba sucediendo allí en medio de la fiesta del tabernáculo y después de la fiesta del tabernáculo. Prende el micrófono, por favor, amado. Perdón, gracias. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Amén. Versículo 2. Sí, el versículo 2. Y por la mañana volvió al Versículo templo. 1 y 2. Sí, Señor. Amén. Ok, Y vuelvo a Jesús, leer, por favor. perdón, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, después de la fiesta de los tabernáculos del capítulo 7, Jesús allí permaneció un tiempo en Jerusalén y enseñó a las personas en el templo. Estaban en la misma zona donde había sido la fiesta de los tabernáculos. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Habían salido de 7 días de fiesta. Yo quiero que usted, cuando escuche esta palabra, no piense en nadie más. Inclusive antes de venirme para aquí, para República Dominicana, enseñaba a las personas y les decía, si usted está escuchando la palabra de Dios, independientemente cuál sea, y usted está pensando en alguien más, quiere decir que usted no está recibiendo la palabra, porque usted cree siempre que la palabra es para alguien más. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama orgullo y eso se llama soberbia. Eso se llama altivez. Eso se llama una persona que no es humilde, que no puede recibir la palabra para ella o para él, sino que siempre tiene que estar pensando en los demás. Y aquí acontece un caso muy tremendo, diría yo. 7 días de fiesta, 2 días de descanso, tantos sacrificios que hicieron celebrando cómo Dios los había sacado de la esclavitud, cómo Dios los había perdonado durante 40 años en el desierto de tanta quejadera, de tanta murmuración, de tantas cosas. Es decir, su misericordia es grande e infinita. Pero estas personas, aún así, y aún después de haber estado aprendiendo del Señor Jesucristo, después de haberlo visto, después de haber analizado su enseñanza, después de haber estado sentados para escuchar sus palabras, en Juan capítulo 8, versículo 3 al 6, vamos a leer qué pasó después de estos, voy a volver a repetir esto, después de haber tenido 7 días de fiesta donde estaban felices,
después de haber estado allí en esa celebración tan fuerte de alegría y de felicidad, porque Dios los perdonó, porque Dios los sacó de esclavitud, porque Dios les dio una nueva vida, porque Dios los llevó hacia la tierra prometida, vamos a ver, y aún así, después de haber escuchado al Señor Jesucristo, ¿cómo les enseñaba? Habían visto al Señor Jesucristo, habían compartido con el Señor Jesucristo, habían experimentado su amor. Entonces vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 3 al 6. ¿Qué pasa después de todos estos acontecimientos? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntársele, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amado, por favor, del 3 al 6, ¿ya se pasó? Ok, ten en cuenta siempre hasta dónde, por favor. Bueno, porque vamos a ir por partecitas, vamos a ir por partecitas. Entonces, Perdón. repito aquí muy importante, 7 días de fiesta. ¿Por qué repito? Porque es importante que usted agarre este mensaje como Dios lo quería dar a su pueblo. 7 días de fiesta, 2 días de descanso, sacrificios con alabanza que glorificaban el nombre de Dios. ¿Cómo debía estar esta gente después de haber tenido 7 días de fiesta? Dentro de esos 7 días, 2 días de descanso, por lo que Dios hizo en ellos, por cómo Dios los perdonó, por cómo Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó de la tierra de Egipto, por cómo los sacó con milagros y prodigios de allá y nunca les preguntó a ver quién es más bueno o quién es más malo, a ver quién es más santo o quién es menos santo. Y detrás de eso, en medio de toda la fiesta del tabernáculo, cuando termina, Jesús los lleva al templo y les enseña. Se toma el tiempo para formarlos, se toma el tiempo para dirigirlos. ¿Y qué dice la Escritura? Después de eso, llegan con una mujer que había sido sorprendida en adulterio, para juzgarla, para matarla, porque ante sus ojos no les parecía que ella estuviera viviendo conforme a las normas de Dios. Por eso usted tiene que analizar su vida espiritual. Yo la analizo. Cuando yo estoy en este momento hablando, yo estoy analizando mi vida espiritual también. Señor, si he juzgado a alguien, criticado a alguien, si he pensado mal de alguien, Señor, perdóname, no quiero hacerlo más. Ya no va a estar eso en mi pensamiento ni en mi forma de ser, solo quiero ser como tú eres. Entonces le hacían preguntas con intenciones malas, utilizando inclusive la palabra de Dios. Por eso en el versículo 5 decía, el versículo 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, estas preguntas se las hacían con una doble intención. Ahora, cuando uno tiene fariseísmo en el corazón, presten mucha atención aquí, cuando uno tiene un corazón legalista, un corazón de fariseísmo, pues uno juzga a unos, pero a otros no juzga. Uno juzga a los que le conviene y a los que le conviene no juzga. ¿Dónde estaba el hombre que había sido sorprendido también en adulterio con esta mujer? ¿Por qué al hombre que había sido sorprendido en adulterio no lo trajeron también ahí en ese momento y le dijeron al Señor, Señor, mira, esta mujer y este varón también fueron sorprendidos en el mismo acto de adulterio? ¿Qué hacemos con ellos dos? No, solo fue una. Solo trajeron a una, a la más débil, a la que no se podía defender, a la que no podía decir nada. Y así es el fariseísmo y así es el legalismo. Siempre ataca al más débil. Siempre ataca al que no se puede defender. Siempre ataca al que podemos doblegar, al que podemos hacer que se arrodille ante lo que decimos. Nosotros no tenemos que tener ese corazón. Ahora,
En el versículo 6, allí muestra cómo estas personas decían todas estas cosas tentándole para tener de qué acusarle. Entonces no solamente estaban acusando a la mujer, no solamente estaban utilizando una vida para destruir otra. Pues esto es algo tremendo, acusando a la mujer, y con esta acusación a la mujer, queriendo lanzarle piedras, también querían tentar a Jesucristo para hacerle ver mal delante de todas las personas que estaban allí. Veamos el versículo 6, para que se den cuenta el corazón de las personas que estaban allí en esta escena. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, en Juan, capítulo 7, versículo 1, quiero que lo leamos. Juan, capítulo 7, versículo 1. Y después volvemos a la escritura. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Procuraban matarle. Versículo 32, lea ahora, por favor. Grabes esas palabritas, procuraban matarle. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces procuraban matarle y procuraban siempre prenderle en algún acto. ¿Cuál era? Si ustedes ven que esta gente quería matar a esta mujer, ¿cuál creen que era el pensamiento de ellos hacia Jesús? También matarle, arrestarle. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban poniendo una trampa doble, una trampa que no tuviera salida, una trampa que no tuvieran no pudiera agarrar para un lado ni para el otro. Estaban tratando de lograr arrestarlo para que lo arrestaran y lo mataran y lo acusaran por ser más que el César o por violar la ley de Dios. Entonces, si Jesús decía que la apedrearan, porque había cometido adulterio, se iba a enfrentar contra el castigo de Roma. Porque en la ley de Roma, la gente no moría apedreada por cometer adulterio, ya que en las leyes de Roma, la cultura de ellos pues era una cultura sexual muy fuerte. Entonces, ellos no veían estos actos así, inclusive como algo terrible, como algo malo, como para ser apedreados. Y con eso no estoy defendiendo estos actos, sino que les estoy haciendo entender por qué esta gente hacía lo que hacía tentándole con esta mujer. Entonces, si hubiera dicho apedréenla, inmediatamente los romanos lo hubieran arrestado. Porque bajo la ley romana, las personas tenían que ir ante un juicio. Es decir, que no podían simplemente coger y agarrar a piedra a todo el que quisiera, no, porque había una ley que se tenía que cumplir y porque todo tenía que pasar bajo un proceso jurídico, bajo un proceso judicial, perdón. Entonces, si Jesús hubiera mandado a apedrearla, era como que le hubiera quitado la autoridad al mismo César. ¿Y qué hubiera hecho eso? Que mataran a Jesús, que lo arrestaran y que lo mataran por haberse levantado contra el mismo César. Ahora, si Jesús decía, no la apedreen, se le hubiera acusado de violar la ley, de ir en contra de la ley de Moisés, ya que en la ley de Moisés decía que si alguno era hallado en adulterio, tenía que ser sacado del campamento y ser apedreado, o sea que lo hubieran acusado de una persona que blasfema contra la misma palabra de Dios y que va en contra de la misma palabra de Dios. Entonces tenía una trampa doble. Esta gente realmente se sentaba y se reunía a maquinar en cómo iban a acusar al Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo. Por favor, usted medite mientras que yo hablo en esto que estaba pasando el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 7 al 8 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, eran insistentes, el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. No violó la ley,
tampoco violó la ley romana. Respondió con mucha sabiduría. Prevaleció el amor, prevaleció la misericordia, prevaleció la bondad, prevaleció realmente lo que Dios vino a hacer a la tierra. Él no vino para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que usted pida a Dios que en su corazón revele si aún queda algo de eso que tenían estos hombres que acusaban a esta mujer. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo después de que todos acusaban a esta mujer por algo que sí había hecho? ¿Cuál fue la respuesta de Dios mismo por algo que habían visto que esta mujer sí había violado la ley y había cometido adulterio? Su respuesta fue, y se enderezó y les dijo, el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Voy a volver a repetir eso. El que entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esas personas tenían una cultura muy fuerte. Yo quiero que leamos Números capítulo 12 para que ustedes se den cuenta que aún en el Antiguo Testamento, como cuando Moisés lleva a este pueblo por el desierto, miren las actitudes de este pueblo, el cual Dios había tenido misericordia de ellos, el cual debían haber estado sujetos a lo que Moisés decía que hablaba de parte de Dios, pero todo lo contrario, aún a los mismos líderes espirituales que Dios les había dado, siempre estaban buscando la manera de acusarlos. Siempre estaban buscando la manera de hacerlos ver mal. Siempre estaban buscando la manera de levantarse contra ellos. Y no solamente esto, siempre estaban buscando la manera de sacarlos, quitarlos, desacreditarlos y ponerse en ellos mismos. Leamos Números capítulo 12, del versículo 1 en adelante, lo que sucede con el hombre más manso de toda la tierra. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había Entonces, tomado mujer cusita. Moisés, sí, ahorita sigues ahí en la continuidad, Moisés había dicho, bajo la ley, ninguno puede meterse con una mujer extranjera. Como la Biblia dice en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, Moisés escribe la ley de parte de Dios y dice, ninguno puede meterse con una mujer extranjera, solo con una mujer del pueblo de Dios. ¿Y qué hace Moisés? Es el primero que va y viola esa ley y se mete con una mujer cusita, con una mujer de Etiopía. Y allí estaba María y Aarón juzgando, criticando, hablando en contra de Moisés. Ah, este predica pero no aplica. Este predica pero no aplica. Míralo, ahí está, hablando de la ley y mire, y fue el primero que la violó. Predicando pero no está aplicando la palabra. Y empezaron a tener murmuración. Empezaron a tener ira contra él, empezaron a tener enojo contra él. Se manifestó el fariseísmo en el corazón de aquellas personas que estaban más cerca de Moisés. ¿Saben qué hace los errores de otras personas? Nos muestran el corazón que tenemos. Presten mucha atención todos los pastores y pastoras, porque es que los veo conversando por allá en otras cosas que deberían estar concentrados. ¿Saben qué hace el corazón? ¿Saben qué hace los errores de las personas? Repito eso, el error de las personas lo que hacen es mostrar quiénes somos, mostrar qué hay dentro de nosotros. Cuando alguien falla en la iglesia, muestra quiénes somos. Cuando alguien cae, muestra quién está en nosotros, quién es el que nos dirige, quién es el que realmente nos respalda, quién es el que realmente nos posee, quién es el que realmente dirige nuestra vida y la gobierna. Ver el error de otros, encontrarme con personas que cometen errores, encontrarme con personas dentro de la iglesia que cometen errores, habla mi estado espiritual de quién soy yo. Y en este caso le tocó ahora a Moisés, el escogido de Dios.
el que tenía en su plan perfecto, el hombre más manso, ahora le tocaba escuchar a su propia familia, de su propia sangre, cómo lo acusaba, cómo lo denigraba, cómo murmuraba de él por los errores que había tenido. ¿Y qué sigue, mi hermano Jorge, por favor? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y Y lo aquel oyó Jehová. varón, amén, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hasta ahí, hasta ahí. Lo acusan, lo denigran, quieren sacarlo, quieren apartarlo. ¿Y qué hace Dios? Vengan para acá los tres. Vengan para acá los tres. Los pone allí frente al tabernáculo de reunión. Le dice a ellos dos, yo a los profetas les hablo por figuras, pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara. Y les dice, ¿por qué no tuvieron cuidado de hablar contra mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa? Pero ¿cómo Dios podía decir algo así? ¿Cómo Dios podía decir que había sido fiel en toda su casa si estaba violando la ley? La balanza de Dios es muy diferente. El juicio de Dios es muy diferente. Ni aun Jesucristo juzgó a esta mujer. Ni aun Jesucristo vio a esta mujer en adulterio como muchos la ven. Jesucristo ni siquiera vio el adulterio en esta mujer. Jesucristo vio que esta mujer tenía el problema con el diablo, tenía el problema con el pecado y que estaba separada de la presencia de Dios. Jesucristo sabía que el problema de esta mujer no era el adulterio, que el problema de esta mujer era un problema espiritual que solo Cristo lo podía solucionar. Por eso, mis hermanos, nosotros no tenemos que ser presurosos para juzgar a nadie. No debe haber ese corazón en nosotros. Hay que arrancar eso. Si Jesús hubiera puesto a juzgar a sus discípulos, pues no hubiera quedado ninguno, ¿cierto? No hubiera quedado ninguno. Los hubiera cambiado a todos. Y si hubiera escogido a otros 12, igual también le hubieran salido torcidos. ¿Quién era Pedro? Un hombre que contendía contra todo. ¿Qué más era Pedro? Un hombre que solamente pensaba en sus intereses personales mientras que andaba con Jesús. Estaba mirando a ver cómo iba a ganar plata, a ver si podía tener una buena posición, a ver si Jesús le iba a dar buen dinero, que hasta le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. A nosotros que nos toca. Siempre siguiendo al Señor Jesucristo con esa intención. Si usted vive o trabaja con una persona en su iglesia que de pronto quiere su puesto, y que de pronto está pensando en su puesto y piensa de esa manera, ¿cómo usted se va a sentir? Bueno, Jesús no sentía nada, porque para Jesús era importante cumplir lo que había venido a hacer y era importante rescatar las almas que estaban perdidas. Dios le dice a María y a Aarón, ustedes hablaron mal en contra de mi siervo Moisés, ¿por qué no tuvieron cuidado? ¿Saben que el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que ustedes midan serán medidos? ¿Qué estaba diciendo? Ni yo juzgo. ¿Y qué estaba haciendo María y Aarón, los más cercanos ministerialmente a Moisés? Juzgándolo y criticándolo. ¿Qué estaban haciendo estas personas que habían estado en fiesta durante 7 días y que supuestamente habían salido espiritualmente en un rango, wow, salimos llenos de Dios? Oh, querían ir a agarrar a piedra a esa mujer.
Así muchas personas actúan y llegan a sus casas y empiezan a acusar a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, van a sus trabajos y ven menos a los demás. Nosotros no debemos tener ese corazón. Hay que cambiar, hay que tirar todo eso. Hay que entender el plan de Dios. Dios nos mandó a salvar a su pueblo, no a acusar a su pueblo. El que empezó la obra en cada uno la va a perfeccionar hasta el día postrero. Nosotros no podemos limpiar los pecados de nadie. Nosotros no podemos contra el diablo, ni contra el pecado, ni contra la separación entre Dios y los hombres. Solo Cristo lo puede hacer. Él limpia el pecado. Solo Cristo puede hacer que una persona sea salva. Solo Cristo puede transformar la vida de una persona. Nosotros solo somos personas que también estábamos en Egipto. También estábamos llenos de pecado. También estábamos llenos de una cantidad de cosas que si nos hubieran visto, nos hubieran, mejor dicho, sacado hasta del pueblo, o quizás de la ciudad, o quizás del país. Nosotros también estábamos ahí. Recibimos de esa misericordia y aún siendo pastores, ministros, ministras del Señor, aún hay cosas que a veces decimos, uy, ¿qué pasaría si esto saliera a la luz? ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de esta conducta, de esta actitud, de estas palabras que salen de la boca? ¿Qué pasaría si me encontraran haciendo estos chistes así hasta que las personas no piensan que hago o que digo? ¿O qué pasaría si las personas supieran lo que pienso de vez en cuando y cómo se me desliza el pensamiento por allá hacia otro lado? ¿Qué pasaría si las personas se dieran cuenta las cosas que muchas veces miro y se me van los ojos por allá donde no tienen que irse? ¿Qué pasaría? Por eso, mis hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. A Aarón y a María se les había olvidado la cantidad de gente que había muerto a causa de ellos. Porque cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de los 10 mandamientos, allí estaba María y allí estaba Aarón, abajo con el pueblo. Y Moisés le había dicho a Aarón que se encargara del pueblo. Moisés le había dicho a Aarón que cuidara al pueblo. Aarón era un sacerdote que había sido escogido por Dios para guiar al pueblo hacia Dios, pero en cambio les permitió que adoraran un becerro de oro, que construyeran un becerro de oro. No tuvo el carácter para oponerse, no tuvo el carácter para decir, no hagan eso, esperen, eso es idolatría. Mire cómo Dios nos sacó de la tierra de Egipto, ¿por qué van a comparar a Dios con un toro y sobre todo con el oro? Él no dijo nada, él se quedó callado. Pero ahora sí quería hacerse el santo, el 3 veces santo. Ahora sí le estaban saliendo alas como un querubín. Ahora sí estaban allí hablando y murmurando en contra de Moisés. Hay que arrancar eso. Hay que quitar eso. Y hay que ser como el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante esta acusación? Si alguno está libre de pecado, pues sea el primero en tirar la primera piedra. Y el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en la tierra. Entonces, Jesús quería que ellos se dieran cuenta que también necesitaban ser perdonados como ella. Jesús quería que ellos se dieran cuenta que también ellos pueden llegar inclusive a fallar de la misma manera. Aún siendo cristianos, la palabra del Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? Dice la palabra, el Señor mismo lo levantará. La palabra nos enseña que hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que nosotros seamos igualmente tentados y caigamos en lo mismo. Yo les voy a decir algo que he aprendido por experiencia propia, porque fui legalista de los legalistas, fariseo de los fariseos. Así era. Ese era mi corazón. Cuando entraba inclusive a una congregación los dejaba atormentados porque no les predicaba a Cristo, sino que les predicaba era ley. Entraba a una congregación y los hacía sentir que iban para el infierno, no para el cielo. Entraba a una congregación a predicar y la gente se iba pensando que era más hija del diablo que hija de Dios. La gente se iba pensando inclusive
con inseguridad de lo que Dios había hecho en sus vidas al respecto de su salvación. Ese era yo como predicador. Era como estos hombres que lanzaban piedras. Era como esos hombres que miraban el pecado de todos. Así que se lo está diciendo una persona que era un predicador y que Cristo cambió totalmente a tal punto de andar con un Judas, a tal punto de andar con un Pedro y ni siquiera ver sus errores. Y si los veo, Dios tiene un plan. Solo oro, solo oro. Señor, ayuda a mi hermano. Señor, bendice a mi hermano porque yo podría también estar ahí en ese lugar. Y aquel que cometió un error y que todos están criticando, lo mira, Señor, mira a mi hermano esta caída que tuvo. Hoy, Señor, yo también puedo haber estado en ese lugar. Yo también pude haber caído en ese lugar. Yo también pude haber cometido esos errores. Por favor, ayúdalo. Y abrazo a mi hermano y le digo, tranquilo, usted no va a ser avergonzado. Tranquilo. Esto nadie tiene que saberlo. Vamos a superarlo juntos. Vamos a salir adelante juntos. Lo voy a ayudar a que usted pueda levantarse. Pero antes lanzábamos era piedras. El versículo 9 allí muestra qué pasó cuando los fariseos y los escribas pensaron y tuvieron ese momento donde se concientizaron de las palabras de Jesús. Leámoslo, por favor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, cuando ellos hicieron una meditación en la palabra de Cristo, hicieron la meditación en las palabras de Cristo, ahí se dieron cuenta y dijeron, uy, no, 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 no. Yo también estoy lleno de cosas, yo también tengo cosas que cambiar. Generalmente, los fariseos operan en la parte íntima, tienen una cantidad de cosas y se visten de una apariencia como si no tuvieran nada. ¿Cómo uno puede reconocer a una persona así? Es una persona que juzga a otros. Es así de sencillo. Juzga y critica a otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ellos decidieron marcharse, se dieron cuenta que ellos estaban peor, entendieron que el reconocer nuestras propias imperfecciones nos puede ayudar a evitar condenar a otras personas. Así que siempre reconozca sus propias imperfecciones y esto le va a ayudar a que no juzgue a los demás, a que no critique a los demás. El adulterio era un pecado que se pagaba con la muerte. Pero Jesús les enseñó que Él era la solución a todos esos pecados. Que Él no vino a dar muerte, que Él vino fue a dar vida. En el versículo 10 y en el versículo 11, ahí vemos lo impresionante cómo la sociedad pensó que lo que hacía contra esta mujer estaba bien, pero Jesús respondió algo muy diferente a lo que pensaba la sociedad. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿tenía que ser acusada? ¿Tenía que ser apedreada? ¿Tenía que recibir la muerte? Romanos 3:23, Romanos 6:23 también. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Claro que sí. Esta mujer también necesitaba darse cuenta que estaba en todo su pecado, también para conocer el juicio de las personas y el juicio de Dios. También para conocer cómo las personas la hubieran podido matar. Pero ¿qué mensaje estaba dando el Señor? Yo no vine para condenarte. Yo vine para salvarte. Yo no vine para hacer lo mismo que la gente hace. Yo vine fue para darte mi amor. No te mereces que te salve. No te mereces que te dé vida. Te mereces el infierno. Pero yo no quiero que vayas al infierno. ¿Qué le extendió? Le extendió su infinita gracia. Lo que le mandó fue, vete y no peques más. Ahora, esta palabra no la tomen como en el fariseísmo, que vete y no peques más, como si uno no cometiera ningún error más, ¿cierto?
A veces se peca de pronto por un pensamiento, por una acción. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo aquí? Vete y no continúes en la vida que llevas. Vete y ya no hagas ni vivas de la manera en la que estás viviendo. Entonces, yo quiero que usted medite ahora en este momento qué verdad aprendemos acerca del Salvador en estos dos versículos, del versículo 10 y el versículo 11. Alguien que me dé una respuesta cuando Jesús le dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni siquiera le dijo, sígueme. Le dijo, vete y no peques más. ¿Quién puede decirme, quién puede decirme lo que aprende con estos dos versículos? Amén. Adelante. Pastor, estos dos versículos me enseñan que mientras yo estoy juzgando o señalando a alguien con mi dedo índice, tres dedos me están señalando a mí, que yo no soy nadie para juzgar ni condenar a nadie. Ese oficio le toca es a Dios. Ok, muy bien. Pastora Ana, ¿también ibas a decir algo? Sí, pastor, estos versículos nos muestran es el corazón de Jesús. Él pregunta que si hay alguna persona que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Dice que todos se fueron y la dejaron ahí. El único que podía tirar una piedra porque era completamente santo y sin pecado era nuestro Señor Jesucristo. El único que podía hacerlo, el único que de verdad podía emitir un juicio justo era el Señor. Y él prefirió ver, o sea, yo veo en el Señor un carácter de misericordia. Él, aunque podía apedrearla, él no la condenó. Él mostró misericordia a un pecador. Ese es el pastor. Muy bien. En el versículo 12 hasta el versículo 30, allí muestra lo poderoso que es la luz. Lo poderoso que es la luz, del versículo 12 al versículo 30. Muestra lo poderoso que es la luz. Dice, y Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Yo creo que usted se imagine, ¿qué puede alumbrar la luz? Cuando no existía la luz eléctrica, ¿qué había? Había luz de velitas, ¿cierto? Y cuando no había luz de velitas, ¿qué habían? Habían las antorchas. Siempre la luz ha sido necesaria en el mundo. Entonces, la luz, cuando tú vas por una carretera y hay luz, ¿cómo te sientes? Ah, bueno, aquí por lo menos puedo ver por dónde voy a pasar. Cuando estás en la casa, ¿sí? Y no hay luz, lo primero que piensas es que no me vaya a tropezar. Entonces andas como cogidito de las paredes para no tropezarte, y a los que tienen miedo, siente que les rascan la espalda cuando se les va la luz, ¿cierto? Siente que les rascan aquí la espalda, una mano así, sienten, ay, alguien está atrás, alguien está atrás. Todas esas cosas pasan cuando no hay luz. Pero cuando hay luz, ¿cómo se siente uno? Se siente tranquilo. Cuando no hay luz, uno se siente, puedo ver, puedo caminar bien, puedo encontrarme, ver los colores. Entonces la luz representa algo muy importante. Y en el versículo 12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso fue lo que declaró de sí mismo. Esta declaración la hizo durante la fiesta de los tabernáculos que se celebraba durante 7 días. Ahora, ¿por qué hace esta declaración? ¿Por qué dice, yo soy la luz del mundo? Porque en la fiesta de los tabernáculos, apunten allí, en la fiesta de los tabernáculos no solamente habían sacrificios, no solamente habían 2 días de descanso, sino que en las noches encendían unas grandes lámparas para que alumbraran en medio de la fiesta cuando empezaba a oscurecer hasta que amanecía. Las lámparas estaban prendidas siempre en toda la noche y era un prototipo de la luz de Jesucristo. Pero ellos no entendían. Aún estando celebrando en medio de la luz, ellos acusaban y querían matar a la persona
que había cometido el adulterio. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué les estaba diciendo él con esta palabra? Yo no vine a matar a los que están en tinieblas. Yo vine fue a alumbrar su vida. Yo vine fue para salvarlos. Entonces Jesús trajo luz a esa mujer que vivía en tinieblas. Esa mujer estaba en tinieblas y como Él es la luz del mundo, ¿qué hizo Jesús? Trajo luz a su vida. Así nosotros debemos pensar de esta manera. Tenemos que tener un pensamiento alto. Tenemos que expandir nuestro recipiente espiritual a tal punto que no juzguemos nada, que no critiquemos nada, que no veamos lo malo de las personas, sino que entendamos que son problemas espirituales. El ladrón tiene un problema espiritual que solo Cristo lo puede solucionar. El drogadicto tiene un problema espiritual que solo Cristo lo puede solucionar. El asesino tiene un problema espiritual que solo Cristo lo puede solucionar. Aquí va una que a nadie le gusta. El violador también tiene un problema espiritual que solo Cristo lo puede solucionar. Las personas, los gobiernos malos, son un problema espiritual que solo Cristo lo puede solucionar. Nuestras familias tienen problemas espirituales que solo Cristo lo puede solucionar. Por eso el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, leámoslo por favor, allí le expresaba de que su vida ya no era como el fariseísmo, que su vida ya no era persiguiendo a las personas, porque Pablo inclusive por vivir en ese fariseísmo perseguía hasta la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, que es que para encerrarlos y para acusarlos de cosas que no tenían que acusarlos. Así es el fariseísmo, acusa de algo que ni siquiera uno debería estar acusando. Léelo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice el versículo 12, dice, y Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquí viene algo muy importante. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué está diciendo? Si seguimos al Salvador, vamos a evitar la oscuridad espiritual y seremos llenos de luz. Y si lo seguimos también, andaremos en luz. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, allí muestra cómo Jesucristo era la luz y cómo Él dio la luz y cómo la luz resplandeció en las tinieblas. Del versículo 1 vemos al Padre, el versículo 2 vemos al Espíritu Santo y en el versículo 3 vemos la luz de este mundo de cómo resplandecen las tinieblas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Estaba en tinieblas la tierra, estaba desordenada, estaba vacía. Lo único que se veía en la tierra era desorden, vacío, caos. ¿Qué era lo único que esta gente veía en esta mujer en adulterio? Desorden, vacío, caos. Esta mujer estaba en tinieblas, su vida era una vida desordenada totalmente, de la misma manera que Dios Padre, el Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu trajeron restauración a toda la tierra. Asimismo, esta mujer recibió la restauración de parte de Dios. Por eso es muy importante que entiendan cómo empieza los 66 libros de la Biblia. Empieza diciendo, todo estaba en desorden, todo estaba en caos, había tiniebla, pero solamente el Dios Trino puede hacer que todo cambie. Donde hay tinieblas, envía la luz. Donde hay vacío, lo llena todo. Por eso es importante que entiendan el primer capítulo de Juan. Allí en la fiesta había desorden, había vacío, había tristeza, había preocupación. Y él cambió el lamento en baile. Las tinajas que estaban vacías, él mismo las llenó. Se acabó la mala noticia. Y el maestresala dijo,
ha quedado el mejor vino para el final. Se ha reservado el mejor vino para el final. Por eso la sangre de los animales del Antiguo Testamento no solucionaba nada. Pero la sangre, esta sangre que representa el fruto de la vid, la cual participamos y celebramos en la cena del Señor, y lo hacemos en memoria de Él, cambia el lamento en baile, restaura la vida de la persona. La persona que está vacía, la llena. La persona que está en tinieblas, Jesús resplandece sobre la vida de esa persona a tal punto que es transformada para siempre. Esto es lo que hablaba el profeta Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 6, hablaba de cómo esta luz vendría a resplandecer la vida de los hombres. Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te dio por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Lo puso como luz para la salvación, como luz para las naciones. En Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, allí muestra lo poderosa que es la luz del Señor Jesucristo y cómo venía a alumbrar sobre todas las naciones de la tierra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Varias profecías e inclusive confirmaciones como Juan capítulo 1, versículo 1, muestran el cumplimiento en el Nuevo Testamento que indican que Jesús, el Cristo, el Mesías, sería la luz para todas las naciones. Y de la misma manera que vino a la tierra a restaurar, ya lo había mostrado proféticamente en los primeros versículos de la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siga adelante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios. Muy bien, hasta ahí. Entonces, la declaración que Jesús hace de sí mismo, yo soy la luz de este mundo, es una declaración muy poderosa. ¿Qué está diciendo? Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Yo soy el Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 13, ellos no creían el testimonio de lo que decía Jesús, porque temían que las personas que dijeran lo mismo, como que se levantaran contra ellos mismos. Vamos a leer el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le decían, lo que usted dice no es verdad. Ahora preste mucha atención a este análisis. Le decían, tu testimonio no es verdadero. Había una ley en Deuteronomios capítulo 17, versículo 16, Deuteronomio 17, 16, 17, 6, que decía, por boca de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que haya de morir, no morirá por boca de un solo testigo. Entonces, cuando alguien decía algo, tenía que haber otro testigo. Tenía que alguien ratificar que lo que dice es verdad. Y como escuchaban a Jesús solo, ahí, y decía Jesús, yo soy la luz de este mundo. Entonces ellos miraban y decían, a ver, ¿quién puede comprobar eso? A ver, ¿quién puede ratificar eso? ¿Quién puede decir que eso es verdad? Siempre lo metían entre una encrucijada, ¿cierto? Para acusarlo, de alguna manera, para hacerlo ver mal, para hacerlo ver como que él decía mentiras. Entonces Jesús recuerda a los fariseos, él mismo lo recuerda, él mismo lo hace.
Dice el versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y le dice en el versículo 18, escuchen esto, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy diciendo de mi testimonio, y si quieren conocer quién es el segundo testigo que confirma que lo que yo digo es verdad, es mi Padre también. Y Él no me deja quedar mal. Entonces, el otro testigo que tenía Jesús a su lado era el Padre. Pero ellos aún así, como no veían al Padre, atacaban al Hijo. Como no conocían al Padre, se levantaban contra el Hijo. Los fariseos no entendían lo que Jesús decía de sí mismo y de su Padre. Por eso en el versículo 19 le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Este versículo 19 está diciendo, ustedes no conocen al Padre, por eso no me conocen a mí. Perdón, ustedes no me conocen a mí, por eso no conocen al Padre. Si no conocen la verdad de mí, tampoco conocen la verdad en el Padre. En Juan capítulo 14, versículo 7 al 9, nos muestra un principio muy importante para conocer al Padre. Si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sigue, por favor. ¿Ya leíste hasta el versículo 9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, para estos hombres, las palabras de Jesús no importaban. La vida de Jesús no importaba. Aún para los discípulos decía, muéstranos al Padre y nos basta. No les bastaba con Jesús. No les bastaba con lo que Jesús decía. Siempre dudaban de la palabra de Jesús. Siempre iban como en contra de la palabra de Jesús. Quiero que esto quede muy claro. En todo lo que vino a hacer Jesús, vino a hacer y a decir todo lo que es la voluntad del Padre. Venía de parte de Dios. Ellos no conocían al Padre porque no conocían a Jesús. Pero ellos decían, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. No podían. Era imposible conocer a Dios si no conocían a Jesús. Por eso es importante que entendamos esto. Con palabras y con hechos Jesús les estaba revelando al Padre. Con palabras y con hechos Jesús les estaba revelando la naturaleza del Padre, de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo les estaba mostrando al Padre? Perdonando a las personas, transformando a las personas, ayudando a las personas, alimentaba al hambriento. Eso mostraba el corazón del Padre, el deseo del Padre. Sanaba al enfermo, liberaba a los cautivos. De esta manera, Cristo revelaba el corazón del Padre. Por eso, no podemos decir que conozco al Padre si no conozco al Hijo. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Si empezamos a hacer lo que el Hijo hacía, estamos haciendo lo que el Padre mandó. Si empezamos a hablar lo que el Hijo hablaba, entonces vamos a estar representando bien al Padre y vamos a decir, el Padre está en mí. Hasta en las bienaventuranzas. Cuando leemos Mateo capítulo 5, del versículo 5 en adelante, nos damos cuenta que el Padre se glorifica aún por nuestras decisiones.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué Hasta ahí. sería el salar? Muy bien, hasta ahí. Entonces, al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, liberar a los cautivos, predicar el evangelio, amar a las personas de la manera que Jesús lo hacía, es nuestra forma de decir, conozco a Dios, sé quién es Dios, Él vive en mí. Pero si esto no lo hay, lo único que hay es piedras, fariseísmo y legalismo. ¿Qué muestra Jesucristo del Padre? Muestra su infinito amor, muestra su infinita gracia, su infinita misericordia. Muestra inclusive cómo es tardo en airarse. Muestra cómo es lleno de bondad. También muestra el gran amor del Padre hacia la humanidad, como a esa mujer que estaba en adulterio, e inclusive como aquellos que estaban lanzando las piedras, muestra ese amor con su propia vida, yendo a la cruz, cargando esa cruz, recibiendo todo lo que tuvo que recibir, padeciendo todo lo que tenía que padecer, para derramar su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, su redención sobre aquellas personas que no lo merecían. Por eso cuando aprendemos de Jesucristo, estamos conociendo al Padre. El versículo 21 al versículo 24 dice, y les dijo otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se irá a matar? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les estaba explicando que si no creían en Él, no pueden ir al cielo, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y desde el versículo 25 al 44, Jesús les declara que los verdaderos creyentes que vienen de la fe de Abraham, lo aman y lo siguen sus palabras, tienen las acciones de Abraham. ¿Cuáles son las acciones de Abraham? Abraham estuvo dispuesto a seguir a Jesucristo sin verlo. Abraham estuvo dispuesto a atravesar el desierto solo por la palabra que Dios le habló. Abraham estuvo dispuesto no solamente a ir solo, sino que a llevar juntamente a su familia, a su esposa, a su familia, en la misma dirección con el Señor. Abraham estuvo dispuesto a entregar su propio hijo para darlo al Señor. Obedecía lo que Dios le dijera, creía en lo que Dios le dijera. Abraham, en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, era un hombre que entendía lo que era el pan y lo que era el vino y participaba también en la cena del Señor. Y como estaba tan agradecido, aún sin haber visto a Jesucristo en el sentido de que estuvo con él allí en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, él lo vio por fe y ya participaba en la cena del Señor en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Y allí donde participaba en la cena del Señor, allí de todo su botín daba los diezmos y las ofrendas, que también
es una representación de que realmente creo en su palabra, de que realmente creo lo que él dice, de que realmente amo lo que él pide. Por eso, mis hermanos, debemos tener los frutos de Abraham. En Juan capítulo 8, versículos 52 al 59, terminamos con esto. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Imagínense, después de todo lo que les decía, no les entraba la palabra por ningún lado, hasta lo trataban de endemoniado. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo sí le conozco, y si digo que lo conozco, y si digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se regocijó. Le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que puedan meditar en los 10 minutos que vamos a tener de descanso en esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has permitido recibir en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo para que ese corazón del Señor Jesucristo, la mente del Señor Jesucristo, el carácter del Señor Jesucristo, la respuesta de Cristo en nosotros, que Él es el único solucionador de todos los problemas, se enraíce, se grave y se naturalice hasta tal punto que no podamos dejar de hablar, que no podamos dejar de testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído, no solamente con palabras, sino también en nuestra vida personal. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y